verso 22. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que, conforme a los planes y propósitos de Dios, fue entregado, ustedes lo mataron. Por medio de hombres malvados, ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Palabra de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por un momento ante Dios y dile: háblame, Señor, en tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu palabra. Háblame, Señor. Por el Espíritu Santo, háblame. Déjame oír tu voz y háblale a mi corazón lo que hoy me quieras decir, y haz lo que hoy quieras hacer en mi vida, Señor. Me abro de corazón a ti y renuncio y me despojo a toda barrera y a todo obstáculo a tu acción, a toda barrera y a todo obstáculo a tu palabra. Renuncio a eso, me despojo de eso y me abro a ti, Señor, y confío en ti y en tu poder. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Tú sabes que te amo, tú sabes que te necesito y tú sabes que confío en ti y quiero aprender a confiar más en ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas. Séllanos con tu sangre y séllanos con tu espíritu, y sea toda la gloria para ti en esta hora, en el nombre de Jesús en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuando uno lee las Escrituras, comenzando desde el Antiguo Testamento, empieza a descubrir las grandes acciones de Dios, las grandes manifestaciones de Dios en la historia del pueblo de Israel, su pueblo elegido, su pueblo escogido, un pueblo que Dios formó, un pueblo que Dios creó, un pueblo al que Dios acompañó, que luego le dio promesas, que lo salvó, que lo liberó, que lo rescató, lo libró de muchos males, de muchas pruebas, de muchas batallas, lo libró de la esclavitud y de la opresión y la humillación que vivió en Egipto. Lo llevó hacia una tierra prometida, hacia una tierra de bendición. Y tú lees el Antiguo Testamento y por todas partes se proclaman las grandes acciones de Dios, las maravillas del Señor. Se proclama por todas partes que Dios es el Dios que hace maravillas, como lo dice el Salmo 77. En el verso 14, tú eres el Dios que hace maravillas, diste a conocer tu poder a las naciones, con tu poder rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Se deja claro allí que Dios es el que hace maravillas, y ese pueblo fue un pueblo consciente de las maravillas
de Dios en su vida. Fueron aquellos que no reconocieron las maravillas del Señor. Fueron aquellos que no creyeron en las maravillas de Dios, los que se perdieron, los que perecieron. Pero aquellos que creyeron, que confiaron y reconocieron las maravillas del Señor, alcanzaron las promesas y la bendición de Dios. Por todas partes el Antiguo Testamento habla de las grandes maravillas del Señor. Es Dios el que hace maravillas y las hace con su poder, un poder que Él pone a funcionar en favor de su pueblo, para rescatar a su pueblo. Las maravillas que Dios ha obrado ciertamente las obra en la creación, las obra en la naturaleza, pero sobre todo las obra en su pueblo, en sus hijos, en nosotros. Dios es el que hace maravillas. No dice que el hombre es el que hace maravillas. Y cierto que nosotros, los seres humanos y el hombre, es capaz de hacer grandes cosas. Y podríamos decir que el hombre también hace maravillas, aunque también causa muchos destrozos y muchos males. Pero si el hombre es capaz de tantas cosas buenas y de tantas cosas grandes y cosas que nosotros a veces llamamos, entre comillas, maravillosas, imagínese usted de lo que es capaz el Dios del cielo. Imagínese usted de lo que es capaz el Dios que hace maravillas, el verdadero Dios, autor de todas las maravillas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí sí que nos encontramos con las grandes maravillas del Señor. Nada más maravilloso que un Dios enloquecido de amor, haciéndose hombre para salvar al hombre, asumiendo la condición humana para rescatar a los hombres del pecado, de la esclavitud, de la enfermedad, de la muerte. Y apareció Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Dicen la palabra que Él pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos por el mal y haciendo toda clase de obras buenas, y todo lo que hizo, lo hizo bien. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, de quien los apóstoles dieron testimonio, como en este pasaje que compartimos del día de Pentecostés, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio de Jesús diciendo: ustedes saben muy bien sobre Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios ante ustedes, haciendo grandes maravillas, milagros y señales. Diga conmigo: grandes maravillas. Grandes maravillas. Grandes maravillas. Grandes maravillas. Milagros y señales. Milagros y señales. Jesús pasó por este mundo haciendo grandes maravillas. Sus maravillas se correspondían o se corresponden con el anuncio del reino de Dios, porque el reino de Dios es maravilloso. En el reino de Dios hay plenitud, hay vida, hay salud, hay gozo, hay paz, hay bendición, hay maravillas. Y dice este pasaje que Él pasó haciendo grandes maravillas entre ellos, que a pesar de eso fue condenado. A pesar de eso, conforme a los planes y a los propósitos de Dios, fue entregado y murió en la cruz. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo.
Jesús pasó por este mundo obrando toda clase de maravillas y milagros, haciendo el bien. Fue incomprendido, creído por unos, rechazado por otros, acusado, condenado y muerto en la cruz. Pero todo eso lo permitió Él en su vida para mostrarnos la grandeza de su amor y la grandeza de su poder. No solo Él hace maravillas sanando enfermos, liberando cautivos, Él hace maravillas también resucitando a los muertos, venciendo a la muerte, salvando al ser humano, dándonos a todos esperanza y una vida futura y una vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Él hace maravillas, Él hace milagros. Y en su cruz y en su resurrección está representado, significado, todo el amor y todo el poder de Dios y todas las maravillas del Señor. Yo te digo, trae la cruz del Señor y trae al Señor a todas las realidades difíciles de tu vida, ahí donde hay pruebas, ahí donde hay cansancio, ahí donde hay angustia, ahí donde hay dolor, ahí donde hay aflicción, ahí donde hay necesidad. Trae al Señor Jesucristo, trae la cruz del Señor Jesucristo y Él convertirá toda esa realidad en maravillas para ti, en bendiciones para tu vida, en vida nueva, en conversión, en salud y paz para ti. Jesús hace maravillas en nuestra vida y conforme a sus propósitos, Él sabe cómo glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, nunca te dejes llevar por el desánimo o el desaliento. Yo sé que a veces las pruebas y las circunstancias de la vida nos agobian y casi nos doblegan. Y como dice a veces, como dice en otra parte de la Escritura, a veces estamos derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no abandonados y no desamparados. Hay un Dios, el Altísimo Dios, que nos ama, que nos cuida, nos protege y nos bendice siempre. Él es bueno, Él es todopoderoso. Si va a aplaudir, que sea para darle gloria a Dios, para darle gracias a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor, bendiga su nombre. ¿Dónde es que Dios se deleita más haciendo maravillas? En su pueblo, en sus hijos, en las personas, en ti, en mí. Como le sucedió a un hombre paralítico. Y si tienes ahí tu Biblia, puedes ir a ese evangelio en Lucas capítulo 5. Y escucha bien lo que dice este evangelio. Lucas 5, 17. Un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder de Dios se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí, en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este
que se atreve a decir ofensas contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de temor dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Amén. Denle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Yo creo firmemente que hoy vamos a regresar a casa alabando a Dios. Yo creo que hoy vamos a regresar a casa diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas entre nosotros. Denle el aplauso grande a nuestro Dios. Es que cada encuentro con Jesús transforma, cambia y hace que sucedan maravillas en nuestra vida, como la que sucedió en este hombre paralítico. Ese hombre sí que pudo decir: he visto cosas maravillosas y las he visto en mí. Este evangelio que acabamos de escuchar nos enseña varias cosas. Las digo de una manera sencilla para que entendamos y para que nos ayude a nuestra fe, para abrirnos nosotros al amor de Dios y al poder del Señor, para experimentar esas maravillas de Él en nuestra vida. Este evangelio nos enseña que Jesús tiene el poder para sanar, pero también tiene el poder para perdonar pecados. La sanación del cuerpo, la sanación del alma, la sanación de la enfermedad, la sanación del pecado, que es la peor enfermedad, porque puede matar verdaderamente al ser humano. Pero Jesús tiene poder para quitar ambas cosas. Él quita la enfermedad y Él quita el pecado. Y lo hace porque Él ama al ser humano. Y lo hace porque Él nos quiere sanos y libres. Y lo hace porque Él nos quiere salvar. Porque somos suyos y somos para Él. Este evangelio nos enseña que Jesús tiene el poder para sanar y el poder para perdonar. Somos nosotros los que, como el paralítico, necesitamos abrirnos paso para llegar y bajar a los pies de Jesús, para estar delante de Jesús y ser perdonados y ser sanados. Por el lado del paralítico, ¿qué podemos ver? Ese paralítico era un hombre enfermo, pero un hombre también pecador. No es que estuviera llevando una gran vida. Podemos imaginar su dolor, su sufrimiento, su marginación
por causa de su parálisis, el rechazo, el desprecio de muchos. Pero además de su enfermedad física, la enfermedad de su alma, el pecado, sin Dios en su corazón y por tanto sin esperanza. Un hombre viviendo en amargura, incapacitado para moverse, incluso para hacer algo por sí mismo. Tanto que fueron otros los que tuvieron que llevarlo delante de Jesús, porque solo no hubiera podido. Creo que representa nuestra situación humana en muchos momentos de la vida, que nos sentimos así, sin esperanza, estancados, sin fuerzas, sin fe, derribados por el pecado, o por el dolor, o por el sufrimiento, o por la angustia, o por cualquier otra clase de mal. Pero para ese paralítico, como para todo aquel que sufre, como para todo aquel que aparentemente ya no tiene esperanza, aparece Jesús, aparece el Señor, y viene la caricia del amor y de la ternura de Dios, que aún sin haber confesado sus pecados, lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino también lo sanó de su enfermedad y lo restableció y lo restauró en su persona, en su valor, en su dignidad a partir de ese momento, e hizo de ese hombre que ya casi lo había perdido todo, un hombre nuevo. Denle fuerte ese aplauso a Jesús. Es el Señor. Todo esto lo hace solamente Jesús. Solo Jesús cambia vidas. Solo Jesús tiene el poder de sanar corazones, de perdonar pecados y de darnos esperanza a todos. Lo que tú y yo más necesitamos es a Jesús. Es un encuentro con Él, es estar delante de Él, es escucharlo y es aprender a creer en Él y a confiar totalmente en Él. Porque no hay causa perdida ni cosa perdida ante los ojos de Jesús. Ni uno solo de los que estamos aquí estamos sin esperanza. Todos tenemos esperanza gracias a Él. Gracias a Él tenemos esperanza. ¿Cómo se logró esa transformación? ¿Cómo se logró ese cambio? Por la fe en Jesús. Dice ese evangelio que Jesús vio la fe que tenían. Fue la fe que los movió a tomar la camilla con el enfermo y sacarlo de casa y llevarlo a la casa donde estaba Jesús. Esa casa es la iglesia ahora. Fue la fe la que los movió a subir al techo, a abrir un boquete y luego bajar para ponerse delante de Jesús. Se movieron, subieron, bajaron, pero finalmente llegaron a los pies de Jesús y vieron maravillas en sus vidas. Y yo hoy te digo, si tú quieres ver maravillas en tu vida, pon tu fe en Jesús y muévete, no te quedes quieto. Haz lo que tengas que hacer. Sube, abre boquetes, ábrete paso, sube y baja, pero llega delante de Jesús y ahí serás sanado, serás perdonado.
La fe en Jesús es la que traerá el perdón de tus pecados, la sanación de tus enfermedades, la sanación de tu vida, de tu alma, y el comienzo de una vida nueva y una vida mejor para ti. Ese paralítico volvió a la vida, volvió a vivir, vio las maravillas del Señor y por eso regresó a casa alabando a Dios. Dice el Evangelio que él se levantó de su camilla, la tomó y volvió a casa caminando. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo este día y siempre. Él quiere levantarte de tu postración. Él quiere levantarte de tu caída. Él quiere levantarte de tu camilla, de tu problema. Él no te quiere dejar ahí postrado. Él te quiere levantar. Y te vas a levantar. Y vas a tomar tu camilla en tus manos. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no son los problemas los que te tienen a ti, sino que tú en el nombre de Jesús los tomarás a ellos y tendrás autoridad sobre ellos y mandarás sobre esas cosas. En el nombre de Jesús. Y caminarás de nuevo. Caminarás y andarás y volverás a casa en bendición. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Que el pecado, el miedo, tantas otras cosas que nos pasan, nos detienen, nos paralizan y no nos dejan avanzar. Y a veces no solo nos paralizan, sino que nos tumban. Pero no así para el que conoce a Jesús. No así para el que cree en Jesús. Porque Él te levantará y te pondrá a andar. Y vas a avanzar en el camino de la vida y de la fe, de la salvación y la santidad. Dele fuerte ese aplauso al Señor, nuestro Dios. Diga usted conmigo: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy tomo mi camilla y ando en el nombre de Jesús y por el poder de Dios. Gracias, Jesús, por tu obra poderosa en mi vida. Ahora entiendo que nada es imposible para ti, que no me quieres postrado, humillado, derrotado, sino que tú me quieres levantar. Quieres que sea sanado, perdonado, salvado, restaurado, y que me ponga en camino, porque yo voy caminando hacia ti, hacia la vida, hacia la salvación y la bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque ahora entiendo que tú eres el Dios que hace maravillas en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti te doy la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Aprende a ver tus pruebas, tus problemas y tus batallas
como posibilidades para ver las maravillas de Dios en tu vida. Porque has conocido todo eso, pero todavía te falta conocer la grandeza del amor de Dios por ti. Todavía te falta conocer la grandeza del poder de Dios obrando en favor tuyo. Y Él no te abandonará, no te desamparará. Él te levantará. Amén. Amén. Carisma verde. Vamos alistándonos para orar. Vamos a tener un tiempo especial de oración por todos acá. Pero hay una pregunta que está en ese evangelio, se lo hicieron los escribas, los fariseos. Y creo que es una pregunta que hoy también tenemos que hacernos nosotros. ¿Y quién es este que hasta perdona los pecados? Esa fue la pregunta en muchos de los evangelios. En otra parte, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y en otra parte, ¿quién es este que habla con tanta sabiduría? En otra parte, ¿quién es este que hace tantas señales y milagros? Esa es la pregunta para ti y para mí esta noche. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Él para ti? Y yo te invito a moverte, a subir y a bajar, a abrir boquetes, con tal de encontrar a Jesús, con tal de llegar a los pies de Jesús, con tal de ponerte delante de Jesús y recibir todo el amor que Él tiene para ti, toda la misericordia y toda la gracia que Él quiere derramar sobre tu vida y dejar que Él haga maravillas en tu vida. Ponte de pie en este momento. Levanta tus manos. Si quieres, cierra tus ojos y que tus manos abiertas sean un signo de apertura a Dios, a Jesús.